El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le suplicó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarlo. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que le mandes una palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy subalterno y tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que no he encontrado en nadie tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como has creído. Y aquella hora se curó el criado. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Yo quiero narrarles un cuento para iluminar la reflexión. Es un poquitico largo, pero termina muy bien. Dice: hace no muchos años existió una pobre mujer de nombre Paula, que a pesar de sus pocos años había ya padecido mucho. Como consecuencia de tanto sufrimiento y de su precaria vida de piedad, fue perdiendo la fe y su confianza en Dios. Por si faltaba algo, su marido hacía unos meses que se había quedado sin trabajo y actualmente atravesaba una enfermedad grave. Apenas si tenían para vivir ellos y sus 4 hijos. Conociendo a su amiga Consuelo el mal estado emocional y espiritual en el que se encontraba y la crisis de fe por la que atravesaba, fue un día a visitarla para invitarla a volver a Dios y creer en Él. Paula, durante sus años mozos, había sido una buena cristiana, pero luego, cuando la vida empezó a azotarle y debido también a que su marido era poco practicante, se fue separando de Dios y de la vida de piedad. Cuando Consuelo llegó a su casa, al ver su estado de ánimo y la desesperanza con la que vivía, le insistió en que orara con fe, pues Dios nunca dejaba de escuchar nuestra oración. Por más que le insistía, su amiga Paula no parecía dar el brazo a torcer. Así que después de un pequeño debate, y viendo Consuelo que no conseguía nada, le dijo a su amiga: mira, nada vas a perder si le pides a Dios de nuevo. Él nunca nos abandona. Es más, a partir de ahora pediré yo también por ti. Paula no estaba muy convencida de volver a Dios, pues su decepción hacia él era grande, porque la había abandonado en el momento menos oportuno. Pero para que su amiga se callara y calmara, le prometió que volvería a orar. Al día siguiente, Paula, para cumplir lo prometido, decidió orar a Dios y no se le ocurrió otra cosa que decirle: Señor, ya sabes todo lo que me pasa. Mi amiga me ha pedido que ore, pero la verdad es que he perdido la fe. Así que te voy a pedir algo sencillo. Mira, me gustaría que como signo de tu amor hacia mí y para probarme que me escuchas, me regalaras una flor y una mariposa. Pasaron unos días y la mujer, enfrascada de nuevo en los quehaceres cotidianos, se olvidó de Dios y de lo que le había prometido.
Un día, mientras la pobre mujer estaba encargada de las labores del hogar, sonó el timbre de la casa. Se secó las manos apresuradamente y acudió a la puerta a ver quién era. A través de la ventana vio un furgón de reparto y un hombre vestido de verde encendido a la puerta de su casa. Ella abrió la puerta y el repartidor le pregunta: ¿vive aquí Paula Sánchez? Sí, señor, soy yo. Pues mire, le traigo un paquete. La mujer lo recibió, firmó la hoja de entrega, el furgón se marchó y la mujer, curiosa, se dispuso a abrir el paquete, no sin antes buscar el remitente del mismo. Por más que buscó, no encontró nombre alguno. Así que se dispuso a abrir la misteriosa caja. Fue a la cocina, cogió unas tijeras y un tanto nerviosa abrió el paquete. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando dentro de la caja se encontró una maceta pequeña con un cactus pinchoso, un gusano negro y peludo y una pequeña tarjeta de visita que decía: en respuesta a tu oración. En ese momento le entró un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Parecía que quería adivinar que el paquete venía del cielo, pero no, del cielo no era, pues eso no era lo que ella le había pedido a Dios. Pues en la caja venía un cactus con un gusano. Disgustada porque Dios tampoco la había escuchado, volvió a meter el cactus y el gusano a la caja y la nota, y la tiró en una esquina del patio de la casa pensando: de aquí a unos días, cuando limpie el patio, lo tiró todo a la basura. Pasaron 8 días y hasta que la mujer se dispuso una mañana a limpiar el patio de la casa. Cuando cogió la caja para tirarla a la basura, movida por la curiosidad y quizás también por algo de resentimiento con Dios, la abrió para reírse de él y retar a Dios porque no le había cumplido lo solicitado. En ese momento le vino a la mente todo lo que había dicho su amiga respecto a pedirle a Dios y la fe que deberíamos tener en Él, porque Él nunca nos fallaba. Y dibujando una sonrisa burlona, comprobó lo que Dios le había respondido cuando al quitar la tapa se encontró que el cactus tenía una flor bellísima y el gusano negro y peludo se había transformado en una preciosa mariposa multicolor. En ese instante, tocada por la gracia de Dios, elevó los ojos al cielo para pedir perdón y comenzó a dar gracias por lo que había escuchado. Es de un autor anónimo. ¿Cuál es la moraleja? El Señor siempre escucha nuestra oración. A veces lo que nos manda no es tanto lo que nosotros esperamos, pero siempre es lo que nos conviene. Sencillamente lo único que tenemos que hacer es tener paciencia a que el cactus de nuestra vida dé su flor y el gusano se transforme en mariposa. Porque Dios siempre escucha y actúa a favor nuestro. Entonces miremos en el contexto del cuento, un poquitico largo pero chévere, a mí siempre me ha gustado ese cuento. ¿Qué tanta fe tenemos nosotros en Dios? ¿Será que nos pasa lo que le pasa a esta señora Paula? Que por los problemas, las enfermedades y todo hemos perdido la confianza en Dios. Pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios no está con nosotros, pensamos que Dios no existe. ¿Qué tan grande es nuestra fe? Porque miren lo hermoso del Evangelio de hoy. Cuando va este centurión a decirle que vaya a curar a su subalterno, Jesús le dice: claro, yo voy, y él termina diciéndole: mire, no vaya, no tiene que ir a mi casa, solamente dígalo y mi siervo quedará sano. Y pues el Señor termina bellísimamente el Evangelio diciendo: anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora se curó el criado. Y en todos los evangelios de un Jesús que quiere sanar, que quiere liberar, que quiere curar, siempre lo que Él le dice a la persona es que suceda conforme a tu fe. ¿Qué ha sucedido con nuestra fe para poder alcanzar todos los privilegios y todas las bendiciones y sanaciones que Dios ha querido regalarnos a cada uno de nosotros? ¿Lo hemos logrado?
¿Lo hemos alcanzado? ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿Mediana? ¿Grande? ¿Poca? Porque mire, tener fe en el contexto de la celebración en la que estamos participando hoy, un contexto de sanación, un contexto de liberación, un contexto de salvación de Dios para nosotros, pues es entender que dentro de un contexto de una enfermedad, nuestra fe no puede limitarse a una realidad ritual, sino a una realidad espiritual. Y cuando hablo de la diferencia entre una ritualidad y una espiritualidad, es que tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es esencial y en lo que es alterno en la fe para cada uno de nosotros. Y hablo de ello de manera fundamental porque si no vamos donde el cura a que nos imponga las manos, si el cura no nos hace oración de sanación, si el cura no nos unge con el óleo de los enfermos, pensamos que Dios no nos va a curar, pensamos que Dios no nos va a sanar. Y si miramos el contexto del Evangelio, el siervo le dice a Jesús, mire, no vaya, tranquilo, yo confío en que solamente con una palabra suya, él será salvo, él se sanará. Y muchas veces nuestra fe, en medio de la fragilidad y en medio de la debilidad, no actúa, no crece, no se fortalece, no se realiza, porque nosotros tenemos la mirada puesta más en lo ritual que en lo espiritual. Y pensamos que si ni me imponen las manos, que si ni me hacen oración de liberación, que si no me hacen oración de sanación, que si el cura no me unge, que si no voy a Monserrate, que si no voy a Oaxaca, que si no voy a Lourdes, que si no voy a Fátima, no me voy a sanar. ¿Y será que es el lugar, será que es el rito el que me sana? ¿O será que es simple y llanamente nuestro Señor Jesucristo, que pues siendo nuestro médico espiritual, que puede pasar su mano sobre nosotros para sanarnos corporal y espiritualmente, eso nos basta? ¿Por qué colocamos la mirada en lo ritual? ¿Por qué colocamos la mirada en el lugar? ¿Por qué colocamos la mirada en la persona del sacerdote, olvidando e ignorando algo más importante? Jesús, que quiere ser la piedra angular de nuestra vida de fe. Y vivir una fe más espiritual que ritual, simple y llanamente, es lo que vimos hoy: orar y pedirle a Dios. Él sabe quiénes somos, Él sabe de qué padecemos, Él sabe qué sentimos, Él sabe qué necesitamos. Y simple y llanamente, en una oración de confianza, es entregarnos a Dios para que Dios, en su Hijo Jesús, piedra angular, médico espiritual, nos sane, nos fortalezca, nos salve y realice Él su obra de salvación en medio de nuestra fragilidad corporal o espiritual, para poder alcanzar lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos y lo que nosotros anhelamos. Que suceda conforme a tu fe. Jesús no le dice, váyase para Monserrate, váyase para Fátima, pídale a la señora de Oaxaca, vaya donde el cura, vaya donde el padre exorcista, vaya que los entreguen sacramentales, vaya que le hagan liberación. Él no pide eso. Simplemente es que confiemos en Él y vivamos más que una fe ritual, confianza puesta en el hombre, una fe espiritual, confianza puesta en Jesús, piedra angular, que Él nos sana, que Él nos fortalece, que Él nos libera, pero siempre y cuando nosotros confiemos en Él. Que suceda conforme a tu fe. Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es que la fe, más que creer en Dios, es creerle a Dios. Y cuando hablo de que más que creer en Dios es creerle a Dios, es que tenemos que respetar los tiempos y tenemos que respetar las formas como Dios quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros.
Y entonces vemos cómo, pues, el centurión le dice al Señor, vea, que no solo que usted lo diga y queda sano, inmediatamente quedó sano porque dice el Evangelio como en aquella hora se curó el criado. Dios no es un bombero, Dios no es un paramédico. Los únicos que llegan en el momento del accidente son los bomberos, porque hay un incendio y ahí mismo llega el carro de bomberos a extinguir el incendio, el fuego. Los únicos que llegan inmediatamente después de un accidente son los paramédicos de las ambulancias, porque uno se accidenta en la casa, uno se accidenta en la calle y ahí mismo corren y lo atienden. Dios no es ni bombero ni paramédico, Dios es Dios. Dios es nuestro Salvador y Él se toma su tiempo, Él se toma sus formas. Lo que pasa es que tenemos que creerle a Él para que Él realice su obra en la vida de cada uno de nosotros. Y como somos tan racionales, pues entonces queremos que las intervenciones de Dios las sintamos, las percibamos, las reconozcamos, y por eso nuestra fe es tan débil, porque como queremos que Dios se nos demuestre, por eso no le creemos ni le dejamos a Él actuar en nuestra vida. Porque Dios sí actúa, Dios es el Salvador, Dios es nuestro Mesías, pero Él actúa de una forma diferente a la que nosotros pensamos, porque no es racional. Él no se nos demuestra, Él se nos muestra y Él se toma el tiempo que tiene que tomarse para poder realmente concedernos lo que nosotros le pedimos y para poder realmente lograr lo que nosotros deseamos de Él. Por eso no nos quedemos solo creyendo en Dios, sino creyéndole a Dios, que en la medida en que Él quiera, en el tiempo que Él se tome, en la forma como Él lo proyecte, realiza su obra en la vida de cada uno de nosotros. Pero como somos tan racionales, pensamos que cuando Dios empiece a intervenir, empezamos realmente como le pasa a un artista de televisión, ¿no? Que cuando me empiezo a erizar es porque Dios me está sanando. Que cuando yo empiezo a sentir cosquilleo en el cuerpo es porque Dios me está sanando. Que cuando realmente yo empiezo a sentirme como exaltado es porque Dios me está sanando. Las intervenciones de Dios son tan silenciosas y tan perfectas que son a veces imposibles de captar y de reconocer por la razón del ser humano, porque Dios no se demuestra, Dios se nos muestra, y para podérsenos mostrar simplemente necesitamos creer en Él. Miren lo que sucede hoy en el Evangelio. ¿Ustedes creen que este hombre que se le acerca al Señor era de la comunidad de Jesús? ¿El centurión era un hombre bautizado? ¿El centurión era un hombre que conocía a Jesús? Era un desconocido para Jesús y solo por lo que había escuchado de él es que se le acerca a pedirle que sane. No creyó en él, le creyó a él, que son dos cosas totalmente distintas. Y si nosotros le creemos, Él realiza su obra. Pero no cerremos a la acción de Dios, no nos cerremos realmente a las intervenciones de Dios. Dejemos que Él haga su obra, simple y llanamente creámosle y permitamos que Él, en sus tiempos, en sus formas, realmente realice las sanaciones, las liberaciones, las curaciones que Él desea realizar en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca y que hoy en esta celebración donde venimos frágiles corporal, espiritualmente, donde venimos porque estamos padeciendo de alguna enfermedad física, entendamos que para poder alcanzar la sanación y la salvación de Dios, lo único que necesitamos es tener fe, llevándonos en nuestro corazón las palabras de Jesús: anda, que suceda lo que has creído. Amén. Magnificat
Anima mea Dominum. Ere exsul